Muy, pero muy buenas noches a todos y todas. Desde ya muchísimas gracias por estar del otro lado. Hoy nos encontramos frente al segundo conversatorio federal, el cual denominamos, para poner como un título, digamos, que englobe, que nos involucre a todos, el conjunto de argentinos y argentinas, una cuestión de federalismo popular y antiimperialismo, ¿no? Algo que nos ha atravesado al conjunto de los argentinos y argentinas desde el inicio de la conformación de nuestra patria. Aquello por lo que en su momento lucharon Artigas, Dorrego, Chacho, Felipe Varela y tantos otros compañeros, ¿no? La realidad es que es muy importante intentar hablar esta cuestión entre los compañeros y compañeras de las diferentes provincias de la República Argentina, ya que es un tema que no se ha podido resolver a pesar de innumerables intentos y todo el tiempo que hemos transcurrido, ¿no? La realidad es que el otro día lo charlábamos en el primer conversatorio, en el cual estuvimos hablando con algunos otros compañeros o referentes de distintas provincias, y hablábamos todos y todos llegábamos a esa conclusión, ¿no? de la dificultad de poder poner también en agenda de los distintos gobiernos y fundamentalmente en aquellos gobiernos a los cuales nos representan, en aquellos gobiernos que nosotros nos sentimos propios, nacionales y populares, ¿no? Que no, es algo que no se ha podido desarrollar. Bueno, sin ningún lugar a duda, hoy es un día especial, un día particular, ya que se cumple nada más y nada menos que 73 años de la promulgación de aquella ley 13.010 del voto femenino, ¿no? Aquello que impulsó Evita y que también muchos de nosotros la conocimos como la ley Evita. Recordemos que el 9 de septiembre del 47 fue sancionada como ley, pero un día como hoy, el 23 de septiembre de 1947, esa ley fue promulgada. Así que nada, celebrar y festejar ese hito histórico que sin ninguna duda cambió un poco la realidad no solamente de las mujeres, sino de todos nosotros, todos los argentinos. Hoy tenemos distintos compañeros, tenemos un panel variado, y celebramos y festejamos que esto así suceda. Lo tenemos a Juan González, de la CTA, representante de la CTA de Corrientes. Tenemos a Alejandro Krivitsky, comunicador popular, él, productor de televisión de la provincia de Formosa. Tenemos a Margarita Urtubey, la compañera es expresa política, representante de movimientos de derechos humanos y representante hoy de Santiago del Estero. También está Carlos López, docente, coordinador de la agrupación nacional Gauchito Gil, y él es del Chaco. Y por último, a Ricardo López Pasarín, representante de la economía popular, comunicador popular también él, y representante de Somos Pueblo, trama al sur de Misiones. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar del otro lado. Sinceramente lo mío es a un modo más de introducción. Quiero saludar al equipo técnico que hace posible que hoy estemos todos al aire, como Santiago Fachal, Dino Panichelli, Carlitos Machi, Javier Martínez, Luciano Lázaro. Así que bueno, a todos ellos, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar del otro lado. Mi nombre, no me presenté, es Hipólito Yrigoyen, soy secretario general de Populismo K, y en este caso estoy de alguna manera como representante de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Yo les contaba de esta dificultad enorme que hemos atravesado todos nosotros con respecto a generar un federalismo real, ¿no? El otro día lo charlábamos y decíamos de que inclusive desde la propia concepción de nuestro país, desde el trazado de las distintas vías férreas que en su momento surcaron los distintos pueblos y provincias de la Argentina, tenemos diferentes vías, con lo cual desde un principio se imposibilita un normal tránsito de las locomotoras y de los vagones para poder, aunque sea, distribuir no solamente los alimentos, sino para que estemos conectados de una forma por ahí un poco más económica, ¿no? Otra cosa que también quisiera enmarcar, y con esto cierro y le doy el paso a algunos de los compañeros, es el tema de la comunicación, que hay, como yo bien les dije, tenemos dos comunicadores populares, de cómo a través de la aparición de la televisión por cable y este monopolio que se ha generado de una forma gigantesca,
las distintas provincias, los distintos pueblos, los distintos distritos, quedaron prácticamente todos reducidos o circunscriptos a la información que generan estos grandes multimedios, ¿no? Y parecería que toda la información importante del país pasa por lo que sucede por Capital Federal. En alguna medida podemos extenderlo un poquito más a las adyacencias de Capital Federal, pero no excede mucho más que eso. Así que sin ningún lugar a duda también es una lucha que tenemos que dar desde lo comunicacional y demás. Así que también saludar al compañero Santiago Libruyud, ideador de esta cuestión de tratar de generar estas charlas de federalismo y convocar e invitar a cada uno de ustedes. Quisiera darle el pase a Ricardo López Pasarín, representante de Misiones. Vamos a hacer una cuestión más geográfica de empezar bajando desde esa provincia hacia abajo. Así que bueno, te saludo, Ricardo, muchísimas gracias por estar del otro lado. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la posibilidad de participar de un espacio más de comunicación, de diálogo, de debate, con temas tan importantes como los que acabas de presentar y con compañeros tan importantes como los que me acompañan esta noche. Realmente la temática es muy compleja abordarla en un lapso de tiempo bastante pequeño, ¿no? Cuando tenemos tantas cosas que podemos tratar y temas tan importantes como puede ser desde la comunicación popular hasta lo que es la economía social, el federalismo y temas que hoy tenemos encima de la mesa que lamentablemente a veces yo digo que posponen que pongamos las cosas realmente importantes en la mesa, ¿no? Uno de los temas que salía en el flyer, que me concentró el interés, esto de contra el golpismo y por la democracia, y fíjense ustedes cómo a veces en vez de poder profundizar ideológicamente, políticamente, el trabajo en el territorio, de las cuestiones que nos afectan a cada uno en particular, en cada uno de los métiers que cada uno desarrolla, terminamos teniendo que salir a la palestra a defender una serie de cuestiones que por supuesto bien defendidas están y que no podemos permitir que haya un monopolio por parte de los medios hegemónicos de comunicación que nos bombardean permanentemente y con todas las herramientas que vos estabas, Hipólito, exponiendo, ¿no? Eso creo que lo vemos en todos los lugares, al menos los comunicadores sociales y populares lo sufrimos, la falta de medios a través de los cuales podamos hablar desde nuestro lugar, ¿no? No ser hablados, no tener que salir siempre a discutir cuestiones que nos plantean otros, sino a poder desarrollar nuestros propios intereses, nuestros propios objetivos, entre los cuales están todos los temas transversales que estábamos hablando, ¿no? De discutir un país federal, de discutir por una mayor justicia en la distribución del ingreso, por la riqueza, el consumo, el trabajo, en fin, tantos factores. Creo que vivimos un momento esencial en la democracia argentina y en la democracia de América Latina. Creo que tenemos un compromiso muy grande como dirigentes sociales, como dirigentes políticos, como comunicadores, de tomar partido efectivo en cada una de las cuestiones que estamos encarando y además sumarle la dificultad del momento, que no es poca cosa. Venimos de 4 años de neoliberalismo brutal, que es la cara más feroz del capitalismo. A eso le tenemos que sumar una estructura de momento determinada por la pandemia, que provoca una caída económica, que provoca una serie de inconvenientes sociales muy importantes que tenemos que superar, que tenemos la voluntad para hacerlo, pero además tenemos que tener el norte para hacerlo, ¿no? Y en esto yo voy a introducir algunos conceptos que tienen que ver con la economía social, que es uno de los temas que a mí me representan desde hace muchos años como dirigente social, y que nos representa un desafío enorme, ¿no? Que es
cómo hacer para salir del momento que estamos pasando, un momento muy difícil económico como país, donde venimos de tratar de resolver una cuantiosa deuda tomada por un gobierno que lamentablemente gobernó para muy pocos y que económicamente benefició a muy pocos, en aras de una ola de un sistema económico mundial, ¿no? Que tampoco podemos decir que sea un problema exclusivo de la Argentina. Cuando hablamos de redistribución de la riqueza, si vemos que el 90% de la riqueza del planeta se concentran en el 5% de la población mundial, creo que eso solo ya nos dice y nos habla del fracaso del sistema para una gran parte de la sociedad y para lo que significa la acumulación de capital por parte de una muy pequeña parte de la sociedad. ¿Y cómo hacemos para resolver este problema encima, en medio de la estructura que nos va a dejar algo que sobre llovido mojado, ¿no es cierto? Sobre un gravísimo problema económico en el cual nos metió el gobierno anterior, con una pobreza estructural que tenemos de años, que no solamente no fue resuelta por el gobierno anterior, sino que fue profundizada al máximo, y hoy, si miramos los números de la pobreza, van a ser aún mucho mayores. Bueno, en medio de ese esquema, tenemos que tratar de dar alguna solución desde lo ideológico y desde lo político. Y ahí es donde la economía social creo que es una herramienta poderosísima, que tiene mucho que decir, que tiene mucho para desarrollarse. Este gobierno, el gobierno del Frente de Todos en la República Argentina, asume esta responsabilidad, lo asume cuando vemos el programa Argentina contra el Hambre, que fue un programa de proa en su plataforma de campaña, lo vemos cuando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación arma toda una serie de herramientas para ser dispersas en el territorio, pero independientemente de esto, nosotros tenemos que tener tenemos que estar a la altura como dirigentes sociales, como dirigentes políticos, de ver cómo hacer que esas herramientas se ajusten a todo lo que veníamos hablando, ¿no? Yo voy a poner, por ejemplo, algo que me parece muy interesante verlo desde el punto de vista estructural, la cantidad de dinero que el gobierno está poniendo en este momento para paliar la crisis alimentaria, la cantidad de dinero que el gobierno está poniendo en la asignación universal por hijo, en la tarjeta alimentaria. Y yo planteaba esta cuestión con el gobierno de la provincia de Misiones, de ver cuál es la forma de que esa cantidad de dinero, muy importante, un esfuerzo importantísimo por parte del gobierno nacional, con respecto a la provincia de Misiones, estamos hablando, por ejemplo, de 2.500, casi 3.000 millones de pesos por año, que si uno no lo mira estructuralmente desde nuestro punto de vista del desarrollo de la economía, terminan en manos de exactamente los mismos de siempre. Y queriendo dar un beneficio, colocando dinero en el bolsillo de la gente para que la gente pueda paliar necesidades básicas como es la alimentación, resulta que tienen que ir a comprar a los grandes supermercados, porque los efectores de la economía social, los pequeños productores, no tienen las herramientas como para poder comercializar con la tarjeta alimentaria. Bueno, es un pequeño ejemplo que doy de cómo hay estructuras muy profundas de la economía argentina que tienen que ser discutidas como políticas públicas desde nuestro sector, ¿no? Con nuestros objetivos, con nuestras necesidades, y que seguramente van a colaborar a paliar todas estas cuestiones que estamos hablando y que son fundamentales si queremos hablar del desarrollo de la República Argentina y de su soberanía también, cosa que me parece fundamental. En función de esto, y ya hablando específicamente de lo que es el tema de comunicación, tenemos una responsabilidad enorme los comunicadores sociales, primero de salir a discutir cuestiones lamentablemente de falsedad ideológica, de falsedad de la información con la cual convivimos todos los días, pero que tenemos que dar esa pelea. Y por otro lado,
el gran desafío de crear canales de comunicación que sean vehículo para que nosotros podamos expresar desde nuestro sector aquellos objetivos que tenemos, aquella visión que tenemos de la realidad y aquellas necesidades que tenemos como pueblo y como sector social. En función de esto, les quiero comentar nada más, por si alguno todavía no está enterado, estamos en una iniciativa con comunicadores de toda América Latina, de un canal de comunicación social desde las organizaciones sociales que se llama Trama del Sur, con una riqueza realmente muy importante, desde la calidad visual, audiovisual, desde los aportes de distintos pensadores, poetas, filósofos, historiadores, pero escrito y manejado desde las organizaciones sociales, desde los sindicatos, desde los comunicadores, desde los colectivos de artistas y pensadores. Así que los invito a participar. Alejandro, conozco tu trabajo, sé que es muy importante. Ya voy a hablar con vos en privado para ver si te enganchás también en esta iniciativa. Y bueno, creo que debo estar pasado en tiempo. Esto da para muchísimo más. Quizás lo más importante es entender que desde la economía social lo que pretendemos es no una economía de la pobreza, que muchas veces se la mal denomina a la economía social como la economía de la pobreza, sino a cambiar los parámetros del sistema y poner a la economía donde tiene que estar, que es una ciencia social, una ciencia humana, no una ciencia dura, que la economía esté al servicio del hombre y no exactamente al revés. A partir de ahí hay 1000 temas para profundizar, como es el respeto por el medio ambiente, la producción sustentable, el asociativismo, distintas formas de comercialización, finanzas solidarias, otros sistemas monetarios, cosas que podremos profundizar en otra oportunidad si ustedes quieren. Bueno, gracias Ricardo. La verdad que muy claro tu mensaje. La verdad que esa cuestión de empezar a conectarse y a intercambiar ideas con el resto de los compañeros es una también de las razones por las cuales nosotros intentamos llevar a cabo estos conversatorios. Me parece que es muy importante intentar construir una Argentina para adelante entre todos y todas. Bueno, nada, quisiera darle el saludo y presentar en este caso a Juan González, representante de la CTA de Corrientes. Así que nada, buenas noches, Juan. No sé si nos estás escuchando, si estás del otro lado. Buenas noches. Bueno, un saludo a todas y todos. La verdad que un gusto participar en este conversatorio, en este espacio, por la convocatoria, y felicito la iniciativa porque necesitamos recuperar justamente los espacios de debate y construcción colectiva. Creo que para entrar directamente en esto y aprovechando un poco lo planteado anteriormente y también por vos, Hipólito, el tema de que esto es una crisis pandémica. Es decir, que es una crisis mundial, global, y que la crisis sanitaria lo que pone en discusión e interpela a todo el sistema. Por eso es mundial y hay una discusión, porque la responsabilidad de este virus que pone en cuestión la vida tiene que ver con el sistema político de dominación en el mundo que ha generado justamente esta política de destrucción de derechos y por lo tanto de destrucción de la vida. El COVID, por eso tenemos que salir de esta pandemia solucionando la pandemia política. La pandemia política es justamente el neoliberalismo capitalista que modifica la lógica de la reproducción de la vida, que es trabajo, producción y distribución, no acumulación. Y por lo tanto rompe el esquema. Por eso el COVID-19 lo que pone en discusión es claramente esto y nos moviliza, y lo que ha generado es justamente
que la responsabilidad de este agresivo virus que ataca nuestro cuerpo humano tiene que ver con el cuerpo social, con la responsabilidad de que somos nosotros los que le enviamos a nuestro cuerpo este agresor. Y por lo tanto, la inteligencia genética nos muestra claramente la perfección por la perfectibilidad del ciclo de la reproducción de la vida, que es justamente esto, de trabajo, producir, distribuir universalmente. Es decir, porque este virus ataca una célula y esa célula empieza a hacer funcionar mal su colectivo organizativo de células que son los órganos. Y funcionando mal un órgano, funciona todo el sistema de la organización, la orgánica del cuerpo social, y nos lleva a la muerte, si no logramos nuevamente estabilizar el funcionamiento de todo. ¿Qué quiero decir con esto? De que una célula es importante. Por lo tanto, ahí está el tema de la universalidad. Y la inteligencia nos muestra de que la organización de ese ciclo virtuoso de reproducir la vida, de trabajo, producción y distribución en nuestro cuerpo es perfecto, porque es un sistema en el cual la distribución está garantizado para cada célula y en el conjunto. Y lo que garantiza el funcionamiento, un poco lo que decía también anteriormente, es el tema de la comunicación, que también tiene que ser universal. Es decir, si una célula es atacada, como en este caso, se activa una comunicación a todo el cuerpo y la inteligencia genética activa la defensa para defender a esa célula porque está defendiendo todo el cuerpo. Por lo tanto, la naturaleza humana es la universalidad. Y por eso nuestra reacción, decir, esta dicotomía que plantean de salud o economía, no. La economía es justamente la garantía del funcionamiento del ciclo reproductivo, es la administración de garantizar el desarrollo del conjunto del pueblo. Por lo tanto, la economía real es justamente la organización universal del trabajo para garantizar la producción y la distribución universal, porque esos trabajadores son los que tienen que recibir nuevamente lo necesario para volver a seguir reproduciendo la vida. Y esto es una cadena, porque el cuerpo humano en esta necesidad está peleándola y lo va a resolver, porque tiene que incorporar en su inteligencia genética los anticuerpos de este virus inteligente que también, porque es vivo, ha mutado y ha bandeado y sorteado las defensas que está en nuestra inteligencia genética y está recomponiendo ahora. Por eso los jóvenes son los que tienen más posibilidades y gana ahora la posibilidad de la vida que está garantizado, porque esta inteligencia genética va a vencer a pero van a quedar muchos por el camino. Y lo que sí, esta pelea está poniendo en cuestión el cuerpo social. Tiene que adecuarse a garantizar la vida también. Por eso la naturaleza ha hecho de que el cuerpo social automáticamente ha planteado el trabajo esencial para garantizar la vida. Pero no es solamente la defensa, sino que la defensa es para que siga funcionando el circuito reproductor. Por lo tanto, es esencial el trabajo de la producción de los alimentos, pero es esencial el trabajo de la distribución y la distribución universal,
para fortalecer nuevamente. Ese es el ciclo y esa es la naturaleza. El neoliberalismo capitalista lo que ha hecho es romper con este ciclo virtuoso para hacer un ciclo vicioso, de que la explotación del trabajo sea para la acumulación de riqueza de uno y que no genera la distribución, por lo tanto, lo que hace es debilitar el cuerpo social. Y esa debilidad del cuerpo social genera en grado extremos situaciones de conflicto que vuelven nuevamente a los anticuerpos de la propia naturaleza, que somos los que estamos siempre en estos espacios planteando la lucha por la universalidad de los derechos. Es decir, la concepción ideológica que está en discusión aquí es la ideología de la universalidad de los derechos. Y por eso confrontamos. Y es muy sencillo, en el sentido de que el liberalismo económico está basado en el egoísmo. Por lo tanto, pero esto no es porque es un análisis, es así como está escrito por Adam Smith. Es decir, lo que sí él decía de que el egoísmo natural del ser humano, el ego, va a generar de que lo que produce tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, necesita de que esa sociedad le compre y que también otros, que los que necesita él, y entonces el equilibrio se da en la libertad de mercado entre oferta y demanda. Lo que no cuenta en esta lógica es que sí, el desarrollo personal tiene que ver con el conjunto, es decir, que nosotros cumplamos con nuestra función en el conjunto y no para uno. Es decir, el ego es natural, pero el egoísmo no. El egoísmo rompe con la lógica de la construcción colectiva. Los derechos son universales, individuales, pero la universalidad es que es individual, pero para todos. Y por lo tanto, el ejercicio de los derechos universales son colectivos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es fortalecer el colectivo, no disputar la representación del egoísmo. Y esta es la clave, que hoy tenemos la posibilidad y la gran oportunidad, y además porque no hay otra, que tenemos que universalizar el esquema de distribución, pero la universalidad del esquema de distribución pasa por la universalidad de la comunicación. Si nosotros no estamos comunicados en la construcción colectiva, y este es el problema que tenemos hoy, porque el poder de la comunicación está en el poder de estos destructores de la universalidad y por lo tanto de la manipulación además, porque lo que vemos hoy es la manipulación del egoísmo, el incentivo al egoísmo como progreso personal, y es el tema de la grieta, es la pelea de todos contra todos, que es la lógica del poder de acumulación. Yo, para poder sintetizar, por eso nosotros cuando definimos la fundación de la CTA no es una organización de sindicatos, sino de trabajadores. ¿Y por qué digo esto? Porque la organización sindical es de empleados del sistema. No vamos a poder transformar con la organización de los sindicatos, que son empleados del sistema y por lo tanto son reproductores de la lógica del sistema. Y defienden además los intereses a los cuales pertenecen, digamos. Nosotros, cuando nacemos, porque la situación con el menemismo es lo que planteó justamente la contaminación en el movimiento popular del egoísmo y del individualismo. Entonces, había que reconstruirnos. Esto no es un pensamiento de uno, sino un compañero, Germán Abdala,
un gran compañero, en este análisis dijo en un momento de crisis cómo podíamos entender de que el propio movimiento obrero era cómplice de la destrucción, porque el Estado en realidad es una herramienta de universalidad. Ese es el tema. Pero no de producción, sino de garantizar la organización colectiva para el ejercicio del derecho. Y por lo tanto, eso tiene que ver con la organización de los trabajadores. Y hoy tenemos la oportunidad, ¿por qué? Porque por suerte, pero no por suerte, sino por lucha, y por lucha histórica, hemos logrado entender de que la unidad tiene que ver con la universalidad. Y esa unidad es la que nos permitió entender que teníamos que recuperar esta herramienta para reconstruirnos. Y esa es lo que este gobierno plantea, la recuperación y la restitución del Estado de Derecho. Y todas las políticas que están haciendo, porque se encontró con un Estado desmantelado en términos de garantizar la universalidad, justamente, y profundizar la transferencia de la acumulación de riqueza. Entonces, la recuperación ante esta pandemia nos ha posibilitado de que eso sea en función de la toma de la conciencia en la lucha misma por la vida. Sencillamente, ¿por qué este gobierno lógicamente lo planteó el desafío, la responsabilidad que tenemos es defender la vida y la vida de todos? Esa es la universalidad. Entonces, ¿qué es lo esencial que tiene que funcionar acá? El trabajo esencial es el trabajo puesto a defender la vida y reproducir la vida. Porque están los compañeros de salud que están en el frente de combate de defender y de tratar de sostener la disputa que está dando nuestros cuerpos, nuestra defensa adentro, pero tenemos que garantizar que no le enviemos el agresor, pero además combatir el agresor afuera y garantizar que lo que le enviamos adentro sea realmente sano, energía para que fortalecer este cuerpo en términos de fuerza en la reproducción de la vida, de sostener la vida reproduciéndola. Esa es la vida. Entonces, ese trabajo esencial le dicen, no, los que estamos atrapados en la casa queremos salir porque necesitamos trabajar. Error. Los que estamos en las casas tenemos una función fundamental, que es garantizar la vida de la célula reproductora de la vida, que es la familia. Por lo tanto, una responsabilidad fundamental en el conjunto de la organización social. Y que si asumimos la responsabilidad de cuidar esto, el funcionamiento lo vamos a recuperar, pero en términos de esta característica. Con esto yo termino en una cuestión muy rápida, que el proceso de acuerdos sociales, porque hoy se habla la necesidad de un nuevo contrato social. Efectivamente, un nuevo contrato social que tenga que ver con esta reproducción de la vida, o sea, con la universalidad de derecho. Existe experiencia. Nosotros, para ir más al grano y por ahí en nuestra región, nosotros tenemos la experiencia de que en las constituciones están las bases del contrato social. Ahora, la constitución del 49 es un proceso de universalidad de derecho y de apuesta a construirnos. La constitución del 49 es el proyecto de la comunidad organizada. ¿Y qué dice? ¿Qué decía Perón para explicar esto? Dice, nosotros tenemos medianamente organizado el Estado. Ya tenía todo el Estado, las empresas estratégicas en manos del Estado. Pero decía, para poder consolidar un proyecto realmente de soberanía popular, nosotros tenemos que garantizar la comunidad organizada, y organizada solidariamente. Y decía,
que cuando le preguntaban, ¿pero qué? ¿Cómo es la organización de la comunidad? El pueblo es elemento organizado, pero se necesita una inteligencia política, que es el Estado, de garantizar el ejercicio universal, esa solidaridad de la comunidad. Eso es lo que está el gran desafío y nuestra gran oportunidad. Por eso, políticas públicas. Nosotros le demandamos y le exigimos al Estado y al gobierno de que tiene que garantizar, sí, te mandan las políticas que tiene y las posibilidades que tiene, pero nosotros tenemos la responsabilidad de organizarnos como sujeto de derecho colectivo para ejercer eso. Nosotros necesitamos la comunión política de la política de Estado y la construcción del poder popular. Y para eso, y con esto termino, el gran desafío que tenemos, y con lo que decía el compañero, es la comunicación. Porque si nosotros nos garantizamos, le digo porque está convocado y somos parte nosotros, y le digo al compañero de que yo pertenezco a Tramasur, es que la comunicación, el derecho y el acceso a Internet es un derecho público y esencial, y es un derecho humano. Y por lo tanto está lanzado en un decreto. Pero si nosotros no nos organizamos a buscar en el propio colectivo, a lograr el acceso a esta herramienta y organizar el uso de esta herramienta para el desarrollo de las políticas soberanas de ese colectivo, que es la organización de la comunidad, vamos a estar fritos nuevamente con una frustración. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchísimas gracias por participar de este conversatorio, por tus palabras, por tu claridad. Quisiera darle lugar, en este caso, a Margarita Urtubey, como dije antes, expresa política, representante de los derechos humanos, y ella es, en este caso hoy va a hablar por la provincia de Santiago del Estero. Muchísimas gracias. Les pido a todos los compañeros que seamos todos, que tengamos empatía con todo el resto de los demás, así uno no se excede a veces por ahí con las ganas de hablar y explicar tanto como recién estabas explicando, Juan, y muy bien. Adherimos todos, creo, los que estamos en la mesa, a la Constitución del 49, la hemos defendido de alguna manera y la revalorizamos, pero quedan aún todavía tres expositores más, y para no extendernos demasiado en el tiempo, intentemos no excedernos de los 10 minutos que más o menos aproximadamente estaban planteados. Así que Margarita, es un placer escucharte y gracias por estar. Bueno, no, gracias a ustedes. En principio festejo la iniciativa federalista de los compañeros de Populismo K, que nos convocan a este conversatorio, que es una herramienta genuina e inclusiva, que propicia el conocimiento y la visión del conglomerado de culturas, y por eso mismo la diversidad de realidades regionales y provinciales que son parte de nuestro país. Regiones, provincias y culturas históricamente invisibilizadas, negadas, menospreciadas por los gobiernos nacionales centralistas y oligárquicos, que no fueron pocos en nuestra historia, al punto que lograron fundar una cultura nacional basada en prejuicios de quienes eran más y de quienes eran menos, quienes expresaban juicios y pensamientos más evolucionados y quienes eran los atrasados. Aún hoy, estas generaciones de argentinos sostenemos en nuestros razonamientos y en nuestro sentir profundo este error que colonizó nuestras mentes, que nos impide respetar y considerar las cosmogonías, los conocimientos y las ideas de las diversas culturas que conviven en un mismo espacio político territorial que es nuestro país. Creo que así fue y aún es, por lo que aún hoy, en nuestra historia reciente, han triunfado democráticamente gobiernos que han demostrado su total desconocimiento, insensibilidad, indiferencia y finalmente desprecio por el universo federal de nuestro país. Soy santiagueña, mi provincia pertenece a la región del NOA. He podido observar que aún dentro de la misma región conviven más de una cultura,
todas ricas en conocimientos amplios y profundos, colmadas de certezas y de saber. Como contraparte, visitando los pueblos de la Puna jujeña, que voy cada vez que puedo y quiero seguir yendo a esos lugares que son mágicos y a ese paisaje tan único, caminando por Tilcara, alguna vez observando entre ese caserío antiguo, miro el hospital público del lugar, su arquitectura tan distintiva de los edificios públicos construidos en los años 40 por los gobiernos peronistas, con sus 4 fachadas culminadas por galerías y sus techos de tejas españolas. Observo la construcción del correo y siento una revelación. Los únicos gobiernos que consideraron a estos pueblos e hicieron algo por sus derechos fueron los gobiernos de Perón. Volví tiempo después, durante los gobiernos de Néstor o Cristina, la verdad que no recuerdo bien. Tampoco importa tanto, ya que tuvieron el mismo sello. Y observé el desarrollo de un proyecto turístico que creó mejores condiciones de vida para los pobladores de estos lugares, puntos de venta para sus productos y una demanda interesante y sostenida. Así volví a validar y comprender por qué el NOA fue peronista y es kirchnerista. Su federalismo intrínseco, un valor que nos integra a los argentinos, que nos dice con acciones concretas que todos los argentinos tenemos los mismos derechos y que todas las diferentes culturas que conforman nuestro país tienen el derecho primario de existir. En todo lo expresado hasta aquí está en mi mente y en mi sentir mi tierra amada, Santiago del Estero. Vivimos una última década antes del 2003, gobernados por Carlos Arturo Juárez, de origen peronista, cuyo poder político duró más de 4 décadas. Y particularmente durante esa última década, años 90, Santiago se encontraba totalmente empobrecido, silenciado por un poder policial comandado por el mismo personaje que fue responsable de los secuestros, desapariciones y asesinatos de santiagueños durante el terrorismo de Estado que implantó la última dictadura militar en nuestro país. Muchas obras públicas de infraestructura se deterioraron y así quedaban. A pocos kilómetros de la capital no había agua potable. En los barrios más alejados de la capital no había red de gas ni red cloacal. Hacía bastante que la infraestructura de la ciudad había quedado corta para el crecimiento producido por nuevos barrios. Sin proyectos de desarrollo económico que permitiera que los pobladores rurales o del interior pudieran permanecer en sus lugares de origen, creando una gran migración hacia la capital. Mientras tanto, desde la Dirección de Información Provincial, su ejecutivo ampliaba negocios ilegales para su enriquecimiento, apelando incluso al asesinato. Toda voz que se hiciera oír en contra del sufrimiento, de la pobreza del pueblo, fue acallada mediante amenazas, operaciones encubiertas y vaya a saber qué más. Una de las pérdidas más significativas y dolorosas que tuvimos fue la muerte del obispo Gerardo Sueldo, quien se puso claramente a denunciar la desigualdad social creciente y fue la voz defensora de los más vulnerables. Esta situación se colmó por el doble crimen de la dársena, así se lo conoce, cuando se descubrieron los cuerpos de 2 jóvenes mujeres y se intentó, como siempre, tapar ese doble crimen. Salimos a marchar por las calles, acompañando a sus familiares, pidiendo justicia. Finalmente, Musa Sar, funcionario de la DIP, de la Dirección de Informaciones, y otros integrantes de la Policía Provincial, fueron juzgados y condenados por estos crímenes. Y finalmente Santiago del Estero fue intervenido por el gobierno federal y a Néstor era presidente de la Nación. En las elecciones provinciales del año 2005 ganó Gerardo Zamora la gobernación, un transversal kirchnerista. Allí comenzó a cambiar nuestra provincia. Siempre yo digo que sentí el fuerte cariño de Néstor y Cristina por Santiago del Estero. Con ellos y su muestra de una clara idea de federalismo, y con un gobernador que ya había sido intendente de la capital y había dado muestras de gran habilidad política y de gestión ejercida a favor de los santiagueños. Santiago del Estero ahí tomó el rumbo del desarrollo.
se encararon las obras de infraestructura tan necesarias y comenzaron proyectos de desarrollo económico que aún se llevan adelante y favorecen a varios sectores productivos, generan negocios sustentables y así generan también desarrollo socioeconómico. Santiago ha cambiado tanto, tienen que venir a verlo en cuanto podamos volver a viajar. Para mí esta es una historia de lo que pasa cuando hay federalismo, que es nuestro tema, porque esto no pasó solo en Santiago del Estero. Todas las provincias se vieron beneficiadas por estos gobiernos que comprendían que debía haber equidad en el financiamiento del desarrollo de todas las regiones, las provincias, y que es así como se desarrolla el país. Bueno, ahora bien, estamos en esta situación tratando de frenar un modelo socioeconómico que viene matando caballos y que intenta tristemente mercantilizar todos los recursos naturales, los recursos humanos. Digamos, se trata de un proceso determinado especialmente a través de la Organización Mundial de Comercio, que mediante sus últimos acuerdos, en realidad lo que quieren es avanzar hacia la total mercantilización de la vida. Eso es lo que pasa. Estamos en una fase del capitalismo corporativista. Estamos tratando, digamos, con maquinarias inmensas, llenas de poder, que hemos generado nosotros, que ha generado el sistema socioeconómico humano, y que son totalmente impersonales, que son muy poderosas y que se han vuelto contra nosotros, es más, yo no tenía mucha idea de que uno de los temas era el antiimperialismo, ¿no? Que es un tema, pero debo decir, soy una vulgar en estos temas políticos, pero tengo la idea de que hasta, digamos, hasta los gobiernos, el caso de Estados Unidos, como representante imperial, digamos, también, digamos, ha sido avasallado, digamos, y todas las decisiones que se toman, digamos, ya no tienen que ver con países, digamos, tratando de poner el pie sobre otros países, sino que son las corporaciones las que están ahí tomando las decisiones. Y creo que finalmente el imperialismo se va a ver cooptado y se va a ver en la misma problemática que tenemos todos, que es una problemática global, digamos, que esta es una de las características más fuertes, que estamos ante un poder, digamos, global, que además necesitamos justamente unirnos. Desgraciadamente hemos perdido, bueno, supongo que temporalmente, pero hemos perdido, digamos, toda una unión regional, continental que teníamos allá por aquellos años en los que gobernaba Lula en Brasil y Evo en Bolivia y Correa y demás. Que, bueno, creo que lo que decían los compañeros, la unidad, vamos a tener que aprender a unirnos, muchas veces hemos fallado en eso, vamos a tener que aprender a unirnos y digamos, y también volver a lograr esa unidad latinoamericana, ¿no?, que teníamos, porque la verdad es que he escuchado con detenimiento lo que han planteado los compañeros y yo no tengo solución para esto, pero está bueno que nos pongamos a pensar juntos las soluciones, ¿no?, para esto, para esta gran lucha que se nos plantea, que me parece que, bueno, yo soy expresa política, digamos, pero aún, digamos, en los años 70, me parece que aún no estábamos, digamos, ante tamaña amenaza
¿no? Todavía el capitalismo no estaba en un estado corporativista, todavía estas grandes maquinarias, en esa época hablábamos, por ejemplo, de empresas multinacionales, o sea, bueno, que ya eran un problema, pero ahora estamos hablando, digamos, de organizaciones, ¿no es cierto?, que son totalmente impersonales, digamos, y que tienen el poder, ¿no es cierto?, de fijarle reglas a nuestra sociedad, reglas a nuestra sociedad. Creo que, digamos, esto se ha ido agravando y bueno, y está buenísimo que estemos aquí charlando y viendo cómo, eh, cómo juntarnos y cuáles son las distintas opciones y las distintas tácticas que podemos llevar adelante para de verdad poder frenar este modelo que verdaderamente no le interesa la raza humana y tampoco le interesa el planeta, digamos, no le interesa eso. O sea, así que, bueno, nada más. Yo voy a ser muy cortita. Muchísimas, Okay. muchísimas gracias, Margarita. Gracias por darnos tu visión. Le quiero aclarar a todos los que están del otro lado que por ahí en algún momento Margarita salía con la pantalla en negro, no es bajo ningún punto de vista que nosotros la hayamos censurado ni nada por el estilo. El tema es que la compañera estaba conectada con una doble conectividad. Por lo general el Zoom toma por donde sale el sonido, por donde sale la voz. Entonces, por la pantalla en la cual vos estabas hablando, esa no tenía cámara, y la otra con la cual sí estás conectada, que ahora te estamos viendo porque estamos todos en la pantalla, es la que justamente no tenía sonido. Entonces, era un tema técnico, le aclaro a los que están del otro lado, porque todos nos pudimos ver en vivo y en directo. Me fui a la peluquería, todo. Ahí te estamos viendo, Margarita, ahí te estamos viendo. Pero en muchas partes de cuando vos venías hablando, tu pantalla quedó en negra. Entonces, bueno, quiero hacer esa aclaración. Okay. Bueno, nada, gracias, Margarita, por estar del otro lado. Gracias a ustedes. Ojalá lo sigamos. En este caso, le voy a dar el turno a Carlos López. Así ya después terminamos bien al norte junto con Alejandro Krivisky. Bueno, nada, Carlos López es coordinador de la agrupación Gauchito Gil a nivel nacional, así que él es representante en este caso del Chaco. Bueno, nada, agradecerte estar del otro lado y muchísimas gracias por sumarte a este conversatorio federal. Bueno, antes que nada, buenas noches. ¿Se escucha bien, no? ¿Se escucha bien? Bien. Está perfecto, está perfecto. Listo. Agradecer primero, antes que nada, a Populismo Acá por la invitación y por este enlace que estamos haciendo con varias provincias, que nunca, pero nunca está de más. Y ahí los compañeros resaltaron la importancia de la comunicación y la importancia de la socialización y todo esto que tendríamos que empezar a, no sé si la palabra debe ser recuperar, pero sí darle o ponerle mayor empeño en esto, ¿no? Primero, antes que nada, claro, por qué elegimos el nombre de la agrupación que por ahí se distorsiona un poquitito con la cuestión religiosa. El gaucho Antonio Gil es reconocido, digamos, en una buena parte del país y algunos otros países hermanos también, como una especie de representante popular en lo que sería el ámbito religioso. Nosotros no queremos que quede reducido a eso, sino que además, por el respeto que tenemos por todos los compañeros, analizamos siempre la presencia del gaucho Gil como uno de los representantes populares, pero realmente rescatando la parte política del gaucho. El gaucho no es que lo mataron porque creía o no creía en Dios, sino que lo mataron porque estaba haciendo firmemente un proceso de distribución de riqueza en las estancias correntinas. Entonces lo tuvo que pagar. Y tenía dos pecados grandes. Uno fue haberse solidarizado con
el país, con el pueblo paraguayo más que el país, en la guerra de la Triple Alianza, y a partir de ahí es que deserta, en vez de ir a pelear en contra de los hermanos paraguayos, deserta del ejército, y ahí se lo declara desertor, y todos los desertores de esa época estaban condenados a muerte. Pero además después vino y cometió otro error, que fue error, digamos, para el establishment, que era apropiarse de las vacas de las estancias correntinas para darle a la gente pobre, digamos, que no tenía para comer. Eso sintéticamente, digamos, para poder introducir, porque el nombre, ¿no?, de esto. Y nosotros, modestamente, somos una agrupación que comenzamos hace 2 años y estamos en varias provincias del país. Dicho esto, quiero plantearle un poquitito la situación que tenemos nosotros en la región, seguramente con toda la región nordeste y una buena parte del país tenemos los mismos problemas, pero a lo mejor hay cosas que por ahí del Chaco no se conocen tanto. Y una de las cosas que aparece siempre dentro de los datos estadísticos es que hay mucha pobreza, por ejemplo, mucha desocupación, muchos problemas sociales, muchos problemas que, un poco retomando esto que decía Juan González hace un ratito, tiene que ver con el tema de la vida y la no vida, con el tema de ser solidario o ser egoísta, ¿no? Pero esto, si nosotros lo tomamos en profundidad, podemos darnos cuenta que la provincia del Chaco ha sido permanentemente saqueada desde sus inicios, o sea, desde la época de lo que se llamó mal, digamos, la conquista del desierto, donde se arrasó con los pueblos originarios, era precisamente para apropiarse de lo que son las condiciones naturales donde vivían, apropiarse de los ríos, apropiarse de los montes, apropiarse de los quebrachales, porque de esa manera se lo fue cercenando, digamos, en sus derechos, y fueron no solamente limitándolo económicamente, sino que además limitándolo con la vida, ¿no? Hay una muy buena parte de la población, como pasó en toda Latinoamérica, que ha sido asesinada, masacrada, justamente por pararse a defender sus derechos. Esta política de extractivismo, como se lo denomina ahora, o de saqueo, como se lo llamó siempre, no es una cuestión que ocurrió y dejó de ocurrir. Esto, lamentablemente, los distintos gobiernos, con distintos matices, lo fueron acentuando. Y esto nos muestra, por ejemplo, a la clara, cómo después de la época de la forestal, una especie de multinacional inglesa que extraía el quebracho y el tanino y otras propiedades, digamos, en relación con la forestación de la zona o con la producción forestal, eso después fue cambiado a lo que nosotros conocimos como que a partir de 1930, 1950, empezaron a aparecer las políticas algodoneras en la provincia. A partir de ahí, también el Chaco ponía el algodón, pero no quedaba absolutamente nada acá. Se hicieron para entonces una muy buena red de extracción de esto, ¿sí? Ya sea por los ferrocarriles o con los ferrocarriles o los sistemas de puerto que tiene la región, ¿no es cierto? Todo eso después no solo que quedó en el momento, sino que avanzó a partir de que se instala la política de sojización de buena parte de América Latina, por lo menos, y el Chaco, al igual que Santiago del Estero, al igual que Corrientes y al igual que una parte de Misiones, tiene, y Formosa también, lógicamente, tiene un aporte importantísimo en la sojización, pensado, como ustedes ya saben, no para desarrollar los pueblos, sino para extraer todo y tratar de desertizar, o desertizar es la palabra técnica, digamos, para poder decir eso. ¿Por qué? Porque la producción esta no permite mucha mano de obra y no permite tampoco gran cantidad de dinero. Ustedes saben que
la gran cantidad de dinero los llevan, digamos, las empresas que están ligadas a la exportación, y en los lugares donde se produce esta materia prima queda absolutamente de poco a nada, ¿sí? A partir de esto es que empezamos a plantear, como siempre, la cuestión de la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, y empezar a pensar básicamente algo que hoy nos llama como un timbre permanente, que es propugnar, digamos, por la soberanía, establecer soberanía en todos los términos. Una parte de esa soberanía tiene que ver con la soberanía alimentaria y va justamente enfrentada a esta política extractivista que tenemos como pueblos en distintos lugares. Otra de las cosas es la recuperación de la tierra. Por ejemplo, hay tratados firmados en el siglo pasado, bien a principios del siglo pasado, ¿no? 1920, 1890, ¿sí? 1920, 1930 más o menos, en la cual se le firmaba a los pueblos originarios que se les iba a devolver una partecita de la tierra, pero que en definitiva se las iba a devolver. Hasta hoy todavía, siglo y pico después, hoy todavía los pueblos originarios de esa zona, del noroeste chaqueño, límite con Formosa, la confluencia del Teuco Bermejo, para los que por ahí les suenan un poquitito los nombres de los ríos, en esa zona todavía no se le ha entregado, no se le ha devuelto la tierra como se había prometido hace más de un siglo a los pueblos originarios. Mucho menos tiene que ver con el bienestar, con lo que significa, por ejemplo, la construcción de vivienda, la educación, digamos, ponerla al alcance de algo elemental, el agua. Hoy, en esos lugares todavía siguen peleando a ver si es que les llueve o no les llueve, o si algún intendente bien nacido les alcanza algún camión con agua. Para lo que nosotros conocemos en la región, ustedes saben que acá hay zonas que están ligadas a la costa de los ríos, digamos, que normalmente no se tiene muchos problemas con el agua. Pero esa zona que están a 400 y algo de kilómetros de los ríos, de estos ríos que son importantes, tienen muchísimos problemas con el agua. Entonces, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de esto que se lo propone como forma de vida, sustentada en el egoísmo, como decía Juan González hace un ratito, hay que empezar a ver por qué sustenta el liberalismo, la derecha, en todas partes del mundo y en la Argentina en particular, esta idea de la meritocracia. ¿Cómo podemos hablar de meritocracia en un lugar donde no tienen las condiciones mínimas o donde no tenemos las condiciones mínimas para poder empezar a construir una sociedad distinta? Esta es una de las cuestiones que nosotros planteamos, no solamente para el caso de Chaco, sino para todo el país. Es más, por ejemplo, cuando hablamos de la patria grande, cuando hablamos de Latinoamérica, también vemos que este mismo problema lo tomaron algunos gobiernos, como el caso de Lula, lo tomaron algunos gobiernos, como el caso de Evo Morales, Correa y otros, y que en definitiva fueron avanzando en esta distribución de la riqueza, digamos, podría decirse de alguna manera. Ese fue el gran pecado que cometieron. Justamente a partir de ahí es que el establishment castiga, y no castiga, digamos, con mimos, sino que castiga absolutamente con todo, ¿no? Lo que decía en algún momento Perón, por ejemplo, al enemigo en injusticia, ellos lo han aplicado con total claridad, digamos, pero no en el sentido social desde los gobiernos populares, sino que desde el sentido más rancio y egoísta que propone la derecha. Ahí me parece, tratando de enfocarlo, digamos,
a la cuestión política a nivel nacional, con el gobierno que tenemos recuperado de Alberto, que hay un menosprecio al poder de fuego que tiene la derecha. Lamentablemente, vemos que todos los días están utilizando distintos tipos de mecanismos, que son los mecanismos que ellos lo saben manejar muy bien. Caso, por ejemplo, medio de comunicación, caso, por ejemplo, de lo que se llaman, no me sale la palabra ahora, pero lo que serían, por ejemplo, casos como asesinatos, heridas, digamos, sociales, las cuales la pueden explotar muy bien a través de los medios. Por eso, y con toda razón, reaccionan a partir, por ejemplo, de esta migajita que el gobierno le está pidiendo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este aporte extraordinario que se le está pidiendo a las menos del 1% de la población más rica del país, digamos. Pero es una reacción hasta, si se quiere, absolutamente legítima, porque todo lo que ellos hicieron fue apropiarse siempre de la riqueza y no está pensada esa riqueza desde la perspectiva de ello para compartir absolutamente con nadie. Lo que nosotros decimos es que tenemos que redoblar la apuesta en eso y avanzar, digamos, pero con pasos más firmes, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con el caso Vicentín, donde aparentemente no estaba la decisión completa de hacer la expropiación y, lógicamente, quedó en una especie de cuestión administrativa, digamos, que nosotros sabemos que desde ahí se consigue de muy poco a nada, ¿sí? A lo mejor habrá que esperar otro momento, lo que fuere, pero en definitiva fue un mal paso. Sí fue un buen paso el hecho de plantear la presencia y poner los pies del Estado para recuperar, en ese caso, los aportes que corresponden a todos, que es los fondos del Banco Nación, ¿no es cierto? Pero, en definitiva, esa no es la discusión, si se quiere, más fuerte. Me parece como que hay que redoblar la apuesta en la cuestión de la soberanía, impulsar más. ¿Por qué no podemos discutir, por ejemplo, soberanía educativa en todos los lugares del país? ¿Por qué no podemos discutir soberanía alimentaria en todos los lugares del país? ¿Por qué no podemos discutir soberanía comunicacional, como bien planteaba el compañero de Misiones? ¿Por qué no podemos discutir soberanía en todos los ámbitos? Yo creo que esa tiene que ser, o ese tiene que ser el entramado o el tejido necesario que justamente viene a acelerar esa discusión la pandemia. Pero ustedes saben que los procesos políticos no tienen punto muerto, ¿no? Entonces, la derecha está haciendo su trabajo con toda razón y legitimidad, digamos, y el campo popular es como que, si bien muchos compañeros están y estamos haciendo, pero muy artesanalmente, ¿no? No vemos todavía las políticas de Estado bien fuertes para posesionarse en ese sentido y desarrollar algo con mayor firmeza y avanzar en ese sentido, ¿no? Estas son cosas que nosotros vemos como de pobreza, si se quiere, a la hora de desarrollar estrategias en el gobierno nacional. Retomando algunas cosas que nosotros vemos como salida, digamos, particularmente en el caso del Chaco, si nosotros no recuperamos el proceso de industrialización del Chaco, esto va a seguir siendo, como dijo el compañero de Misiones, va a ser un simple pasaje, o sea, lo que vienen en miles de millones de pesos con aporte del gobierno nacional van a terminar haciendo un circulito y saliendo por lo que son las empresas privadas, a través de las empresas privadas, a través de la ganancia, y
para las provincias solamente va a quedar el cuento, como se dice, ¿no? Entonces, recuperar instancias de participación, avanzar en proceso de industrialización y sobre todo dar una vuelta en esto y repensar, por ejemplo, si es que hasta dónde conviene o no el extractivismo en los pueblos, en los distintos pueblos. No hablo solamente de Chaco, sino que hablo de todo el país. Creo que nosotros tenemos que empezar a pensar políticas de sustentación o economía sustentable, pero al mismo tiempo avanzar en estas cuestiones que son estratégicas, como les decía. No puede ser que hoy todavía estemos teniendo como ley la Ley de Educación Superior, por ejemplo, que moldea y direcciona, de acuerdo a lo que había definido el liberalismo en la época de Menem, por ejemplo, los planes de estudio de las carreras en las formaciones profesionales. Hoy, ¿por qué? Por ejemplo, ya que estamos metidos en la pandemia, es muy poco probable encontrarse con médicos que estén dedicados, si se quiere, a salvar la vida de los pueblos, tal cual como lo están haciendo, por ejemplo, otros países en Latinoamérica. Por ejemplo, la Brigada Henry Reeve de Cuba, o la Escuela Latinoamericana que estuvo en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que estuvo en Bolivia y estuvo en Venezuela. Es decir, ¿por qué no podemos tener esa perspectiva en la formación de los profesionales de la salud que tenían compañeros ya que habían pensado esto estratégicamente en 1950, por ejemplo, ¿no? Tratar de entender que las políticas se van construyendo y se van construyendo a partir de estas propuestas que tienen que ser estratégicas. Creo que hay mucho para revisar y hay mucho para decir y hay mucho para aportar en ese sentido, pero tratamos de mostrar algunas cosas que aparecen en el Chaco y en la región y que nos preocupan a nivel nacional. Bueno, Carlos, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu visión, por tu enfoque. Le queremos decir a todos los que están del otro lado que esto arrancó allí por el 2 de septiembre, en el primer conversatorio, donde hablamos con otros compañeros y también pudieron dar su visión desde las provincias. La verdad que al tener un país tan extenso, a lo largo y a lo ancho, hace que tengamos alguna imposibilidad de estar conectados, vinculados, más allá de las cuestiones, como vos bien decías, económicas, sino cuestiones de educación, cuestiones de conectividad, cuestiones de producción, lo difícil que se le hace a cada uno de ustedes en sus provincias poder desarrollar esas producciones de cada uno de los lugares, ¿no? Y poder hacerlas rentables y que no todo tenga que pasar por el centro del país como le suele suceder con Capital Federal. Así que bueno, nada, Carlos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Les cuento a todos que el próximo 14, si no me equivoco, el próximo 14 de octubre será el tercer conversatorio federal, a los cuales obviamente, por supuesto, los invitamos a ustedes también a sumarse. Será seguramente con un sector de Cuyo y una parte de la Patagonia. La idea es seguir generando estos vínculos para que entre todos nosotros podamos construir esta Argentina federal que pareciera tan difícil de lograr o de llevar a cabo. Bueno, quiero presentar ahora a Alejandro Krivitsky, comunicador popular, él también productor de televisión de Formosa. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, Alejandro, por estar del otro lado. Les decimos a todos los que están del otro lado que pueden hacer alguna pregunta para hacer un cierre final y serán contestadas. Gracias, Ale, por estar del otro lado. No, gracias a ustedes. Un gusto estar en este panel. Espero que quede alguien, quede para el último. Pero estoy en la frontera norte de la patria y de esta frontera norte de la patria le mando un caluroso
porque no puede ser de otra forma. Abrazo a todos los compañeros y compañeras que están viendo ahora y que van a ver después este video. Yo quiero hablar de algunas cosas. En el 2012 hice la denuncia del Plan Cóndor mediático, gobernaba Cristina, donde denuncié con este libro de Editorial Sikus, y me enfrenté al grupo Clarín y pagué las consecuencias durante 5 años, que ese partido vecinal llamado PRO iba a gobernar la Argentina. En ese momento fui citado a la Casa Rosada, me atendió un jefe de gabinete y me dijo que era imposible que eso vaya a suceder. Sucedió, no solamente eso, sino que terminaron casi todos presos y procesados, porque me quedé corto con el Plan Cóndor mediático, era mediático y judicial. Yo solamente denuncié la pata mediática. ¿Por qué denuncié la pata mediática? Porque Formosa es una de las provincias más agredidas por el imperio mediático que domina la Argentina, encabezado por la plataforma misilística del imperio que se llama Grupo Clarín. ¿Y por qué atacan una provincia tan desconocida por el resto de los argentinos? Excepto por los compañeros que tal vez acá alguno conocerá, tal vez de paso, Formosa, el resto desconoce totalmente Formosa. Ahora, ¿por qué es blanco de ataque de grupos como Clarín sistemáticamente durante siglos y años, cuando el gobernador de esta provincia jamás pisó un canal de televisión porteño? No hay registro en Google, en YouTube, de que Gildo Infran haya estado en un canal de televisión porteño. ¿Por qué ha atacado? No hay videos del gobernador de Formosa. No hay reportajes ni entrevistas. Hace 25 años que gobierna ininterrumpidamente, y en esta provincia se viene desarrollando desde hace 25 años un proyecto de provincia con continuidad basado en la comunidad organizada, sin interrupción de proyecto. Eso nos permitió llegar a hoy, tiempo de pandemia, que gracias a la pandemia, no hay mal que por bien no venga, podemos tener estos conversatorios. Estos conversatorios surgen con la pandemia. Zoom no la conocíamos, la conocemos ahora gracias a la pandemia. Todo el mundo está en Zoom ahora, hay Zoom por todos lados, somos zoombistas. Nos hemos zumbizado, hasta el Congreso de la Nación, todo es Zoom y es lógico. Pero no hay mal que por bien no venga, porque nosotros los populistas, K y peronista en mi caso, muy peronista, tenemos la oportunidad de poder contarles, por ejemplo, en este caso, de qué se trata el modelo formoseño, que se puede replicar a lo largo y a lo ancho del país. Porque de lo que se trata es de argentinizar nuestra Argentina. Muchos argentinos parecen europeos en el exilio, especialmente los que viven en Capital Federal, porque viven mirando para afuera y no mirando para el interior. Y les cuento a los muchachos que la Argentina, vista desde este norte, como aquellos que lo ven desde el sur, es muy distinta a la que se ve desde Buenos Aires. Es muy distinta. El obelisco les tapa. Entonces hay que correr el obelisco y se van a encontrar con un país hermosamente diverso, del tamaño de Europa, solamente hablando la parte continental, esta parte, sin hablar de la otra parte, porque somos un país bicontinental, la Antártida, que hasta ahora nos venían escondiendo el mapa para que no tengamos noción territorial y no podamos defender el territorio nacional, porque vienen por nosotros. Hay un mundo, después de la pandemia, que se viene, muchachos, el mundo por venir, y necesita todo lo que nosotros justamente tenemos. Se acaba el petróleo, por eso el imperio empieza a rotar. Yo he vivido 5 años en Gaza. Así que algo conozco, muchachos. En mi Facebook hay
fotos mías con máscara de la guerra entre Irak e Irán con bacterias. También conozco algo de guerra bacteriológica. Ahora, nosotros vivimos en una provincia muy desconocida, que quiero aprovechar esta oportunidad que me da Populismo K para contárselo a los que nos pueden llegar a ver en esta plataforma. Es una provincia que nos agarra este coronavirus con un sistema de salud de vanguardia en Latinoamérica. Somos la única provincia con un hospital gigantesco solamente para coronavirus, que la semana pasada hizo una operación a corazón abierto de un hombre de 81 años con coronavirus, con todo lo que eso representa, el protocolo, y se le puso un marcapaso. No fue noticia en Clarín. No fue noticia en Clarín. No es noticia en Clarín que nuestros hospitales están vacíos. No es noticia en Clarín. No es noticia en Clarín de que en Formosa no hay coronavirus. Ni hay un solo muerto. No hay una familia que llore un muerto por coronavirus. Y eso no es gracias a Dios. Eso es gracias a las políticas públicas y a una comunidad organizada que hay en Formosa. Tampoco fue noticia de que se construyeron en estos años de Populismo K, desde Néstor a Cristina, 1.800 escuelas gigantescas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Formosa. Y al lado de cada escuela un centro de salud, con todo lo que tiene que tener un centro de salud de primera. Las escuelas de modalidad intercultural bilingüe, en Com, en Huichí, en Pilagá, al igual que la salud, con un sistema de salud ascendente, de complejidades, y a su vez biocéntrico, sumando todo al sistema de salud, todos los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios, porque hay una Argentina originaria, desconocida en el país. Y hablando de originario y de escuchar al compañero chaqueño, quiero decirles que en Formosa no hay comunidad originaria sin tierra, todos con título de propiedad. Y todas las comunidades tienen título de propiedad comunitaria. Hay una legislación de tierra que debería haberla en toda la Argentina para que no existan los Lewis, que tiene un campito similar donde entran 2 Inglaterra, o un Benetton, o un Einstein, donde entran 3 Israel. Todo eso es la Patagonia. Si nosotros empezamos a ver nuestra Argentina real sacando las propiedades extranjeras, queda un escuálido país. Entonces, creo que hay mucho para pensar y estos son los lugares donde nosotros tenemos que pensar y proponer ideas concretas para la Argentina. No puede ser que nosotros estemos por pagar una deuda externa que por lo menos en Formosa no sabemos dónde fue a parar la plata. Acá no llegó. Había un gasoducto, le cuento al país, nosotros no tenemos gas natural, gas de garrafa o leña, todo el norte argentino. Todo el norte argentino. Cristina empezó a construir un gasoducto desde Bolivia que venía a todo el norte y nos conectaba al país. Estamos fuera del país. ¿Y qué pasó? Apareció Macri. Nos dejó sin el gasoducto instalado. ¿Por qué? Porque Aranguren tenía que comprarle gas a la Shell de Chile. Chile no tiene gas si nosotros le damos gas a Chile. Y Aranguren anda caminando por la calle, muchachos, y nuestros compañeros siguen presos. Aranguren, que hizo un gran negociado y se choreó todo, está caminando por la calle libremente. Y el sátrapa del expresidente Mauricio Macri, que se la afanó toda porque la deuda externa, dígame alguno de ustedes dónde carajo está. Pero resulta que estamos refinanciando una deuda que vamos a tener que pagar porque la contrajo un gobierno constitucional argentino. El problema está no si vamos a pagar o no vamos a pagar, la vamos a pagar. El tema es quién la va a pagar. Entonces yo le vengo a proponer a Populismo K de que la deuda la pague la oligarquía.
Y no con un impuestito para 6.000 tipos donde no está Roca. ¿Cómo? Resulta que ahora van a poner el impuestito ese, porque es un impuestito provisorio, y queda un padrón de 6.000 tipos, que serían los más ricos, y Roca no entra. No categoriza de rico, y es el hombre más rico de la Argentina. Nos están charlando, muchachos. Nos están charlando. Entonces, yo creo que hay que argentinizar la Argentina y peronizar el peronismo. Necesitamos un peronismo peronista. Los compañeros, yo los escuchaba hablar de la Constitución del 49. Necesitamos una nueva Constitución. No la del 49 porque ya es vieja. Necesitamos una Constitución nueva. Fundamentada, por supuesto, en la Constitución del 49. En base a nuestras 3 banderas. Independencia económica, soberanía política, justicia social, lógicamente. Pero esta Constitución no nos sirve más. Necesitamos regular la tierra. No puede ser que en provincia de Buenos Aires estén por desalojar a miles de personas que no tienen un pedacito de tierra en un país que tiene la extensión de Europa. Y somos nada más que un barrio de China, en población. Muchachos, tenemos desocupada la Argentina. Entonces tendríamos que pensar también en proyectos de repoblar la Argentina, generando comunidades organizadas en lugares estratégicos, comunidades rurales organizadas donde haya trabajo, producción, escuela, educación, y poder descentralizar la gente de los conurbanos de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y poner poblaciones, fundar nuevos pueblos en lugares estratégicos donde el imperio está mirando para quedarse con nuestros recursos naturales, que no son recursos, son riquezas naturales. Y hay una gran diferencia entre recursos y riqueza. Vienen por nuestras riquezas naturales. En Formosa se hizo en el año 95 una reforma agraria. Nadie sabe. Pero eso permitió, y me permito corregirle al compañero chaqueño, de que la frontera sojera de los grandes pools de siembra que el Carlos Menem empezó, nos trajo, nos ojicizó toda la Argentina, nos dejó sin pequeños productores. A Santiago del Estero, por donde yo viajo cada vez que voy a Córdoba, dejó hecho desiertos, y la frontera sojera llega hasta el río Bermejo. Muere en el Chaco y salta al Paraguay. Toda la soja que hay en Paraguay es argentina, de grupos argentinos. Somos invasores del Paraguay, no nosotros, la oligarquía argentina. Pero no entró Formosa. ¿Por qué no entró Formosa? Porque hubo también políticas públicas que permitieron que los pequeños productores no vendan sus tierras, tengan asistencia técnica del Estado, puedan producir y puedan garantizarle la comercialización en los mercados en Formosa. El pequeño productor que en el año 2001 no tenía qué comer, hoy todos los pequeños productores organizados en comunidades rurales organizadas proveen todo lo que producen, que es todo orgánico en Formosa, porque no existe el glifosato, porque no hay soja. En Formosa no hay soja. Entonces, vienen acá y se arman el plan Nutrir, que le estamos asistiendo a las familias que hoy tienen que quedarse en casa para que no contagiarse de coronavirus. ¿Qué necesitas? Un problema social como es el plan Nutrir. Tenemos fibra óptica en toda la provincia. Todas las comunidades originarias tienen Wi-Fi. Todas. De punta a punta. De extremo a extremo. Esto nos llena de orgullo. Educación, viviendas originarias, respetando la modalidad originaria, que no es igual que la nuestra, con el baño afuera. Acá venían la nata y decía, qué bárbaro, qué discriminación, le hacen el baño afuera. La nata se quejaba porque tenía que pedirle permiso a los caciques para transitar algunos caminos. Y sí, esos caminos son por tierras comunitarias donde tienen autonomía las comunidades originarias. No rige el tránsito normal.
Por eso creo que estas cosas hay que contarlas y hay que hablar, porque hay una Argentina diversa. No puede ser que se piense con cabeza unitaria las políticas públicas, porque si no caemos en las cajas PAN de Alfonsín. Llegaban a Formosa las cajas PAN en el 83 y la teníamos que tirar, porque era comida para lugares fríos, no para lugares con 52 grados de calor a la sombra bajo un mango. Y eso es porque se pensaba con cabeza unitaria, con el obelisco puesto acá. Y tenemos un grave problema. No se trata de cambiar la capital a otro lugar. Se trata de cambiar el bocho. El unitarismo está acá. Y hay unitarismo progresista y un unitarismo de derecha. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo enorme. Ahora, tenemos un problema, compañeros. Hablaban de la comunicación. Yo soy de la comunicación y sufrí y fui perseguido, y pueden googlearlo y pueden ver todo lo que me hicieron los muchachos de Clarín. Ahora, Clarín es el medio más federal de la República Argentina. Les guste o no les guste. Yo viajo desde Formosa, que es a cualquier lugar donde vaya de la Argentina, tengo que hacer 900 kilómetros. Voy a Córdoba, 900 kilómetros. Voy a Buenos Aires, 1000 y pico. Entonces, en ese kilometraje tengo que parar a cargar nafta. Me paro, si voy por Santiago del Estero, me paro en Quimilí, Santiago del Estero, un pueblito de Santiago del Estero. Cargo nafta, bajo a la estación de servicio. ¿Qué es lo que están viendo en el parador de la estación de servicio? ¿Qué canal? TN. TN, sin duda. ¿Qué diario hay arriba de la mesa mientras toman un cafecito los muchachos? Clarín. Bien, entonces estamos totalmente colonizados, muchachos. Se han apoderado del territorio más soberano que tenemos los argentinos. Esto, la mente. Si nosotros no emprendemos una labor urgente, nos urge liberar la mente de los argentinos, estamos fritos, muchachos, porque no necesitan venir con los marines, porque cada argentino lleva un marín acá adentro. Entonces, estamos totalmente colonizados. Y este país es el país que tiene los recursos para abastecer al mundo por venir. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si nosotros tenemos litio igual que Chile, tenemos litio igual que Bolivia, tenemos litio igual que Perú, somos una de las fuentes de litio y el mundo por venir se va a mover a litio porque se acabó el petróleo. Si tenemos el agua dulce que necesita el mundo que está cagado de sed, si producimos alimento para 500 millones de habitantes, si tenemos una extensión territorial que es más grande que Europa y casi Rusia, incluyendo la Antártida, digo yo, ¿no estamos en condiciones nosotros de ponerles condiciones al mundo y no que el mundo nos ponga condiciones a nosotros? ¿Quién tiene lo que necesita el mundo? Nosotros. Entonces, ¿por qué el mundo me va a poner condiciones a mí si yo tengo todo lo que el mundo necesita? ¿O le tenemos miedo a algún bloqueo? ¿Quién nos va a bloquear? ¿Quién se va a animar de quedarse sin la comida, sin el agua, sin el litio, sin el petróleo, sin el gas, sin todo lo que tenemos? Digo, me parece que deberíamos peronizar el peronismo y apretar el acelerador antes que tengamos y estemos rendidos, divididos y fraccionados. Porque mañana se levanta Lewis y con esta constitución y con estas leyes dice, ¿sabes qué? Voy a construir una Londres dentro de mis campos, con el lago escondido adentro. Y se trae inglesito, porque en mi propiedad privada puedo hacer lo que quiero, y mañana me levanta una bandera, un escudo, un idioma en común y se declara independiente. Y me fracciona el país. Y si ustedes creen que esto es exagerado, yo lo vi en Medio Oriente. Yo viví en Medio Oriente cuando Saddam Hussein lo ahorcaron porque decía que tenía bombas termonucleares. No tenía nada. Le fraccionaron el país en 5. Vinieron por el gas y el petróleo. Entonces, ¿nosotros queremos ese destino? ¿O nosotros queremos el destino de Palestina? Donde en el año 48 le empezaron a comprar pedacitos de tierra. Cuando menos se dieron cuenta, le crearon un estado que se llama el Estado de Israel. Nosotros vendiendo tierra. ¿Nosotros podemos ir a comprar tierra a los Estados Unidos como ellos compran tierra en nuestros campos?
Nosotros podemos hacer lo que le hicieron a Corrientes, quedarse con los histeros de Liberá, los Tompkins, una de las mayores reservas de agua. Nosotros podemos dejar que los mismos Tompkins se queden con la fidelidad en el Chaco, o la disfracen de parque nacional para ponerlo de garantía como lo puso Mauricio Macri por no pago de la deuda externa, queda de garantía los territorios nacionales, algo que no se habla, algo que no se dice. Bueno, a mí me preocupan todos estos temas y creo que el peronismo y el populismo acá debe ponerlo en debate. Gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes, pero muchísimas gracias. La verdad que fue un placer escuchar a cada uno de ustedes. Simplemente voy a cerrar tres cositas o tres debates en los cuales estábamos hablando y conversando, fundamentalmente con respecto a este impuesto a las riquezas que se quería o se intenta imponer, en donde vemos cómo gran parte de nuestros legisladores defienden a ese 1 o 2% de la población, ¿no? La verdad que eso es una cuestión a revisar y es una cuestión que todos los argentinos a la hora de votar deberían ver dónde están los intereses de a quienes nos representan, ¿no? De la gente que vota, a quienes defienden y a qué cantidad defienden. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la Constitución que se planteó y se habló durante la charla y el debate. Populismo K ha trabajado durante largo tiempo. De hecho, los invito a todos el viernes que viene, este viernes 25, en mi caso voy a estar nada más y nada menos que con Eduardo Barcesat. Eduardo Barcesat es uno de los constitucionalistas más grandes de la Argentina y uno de aquellos de los que propicia y propone un cambio de constitución. Lo he hablado también con Eugenio Zaffaroni. Así que somos muchos los que estamos atrás de una nueva constitución, sin ningún lugar a duda tomando algunos artículos fundamentales de la Constitución del 49, como es el artículo 38, 39 y 40, que todos conocemos y hemos leído. Pero es importante poner en discusión para todos los argentinos y argentinas la necesidad imperiosa de una nueva constitución ayornada a los tiempos que corren. Y con respecto a la toma de tierras y demás que también hablabas, Alejandro, te quiero contar que nosotros con la agrupación nuestra, con Populismo K, también estamos ayudando y colaborando con algunas tomas en la provincia de Buenos Aires que ahora pareciera que se han puesto de moda. Muchas de ellas también son fomentadas y digamos, propiciadas por el gobierno que se fue, por el gobierno de Cambiemos. Hay referentes de las tomas que pertenecen a esos punteros políticos que gobernaron hace poquito tiempo. Así que nada, nosotros tratamos de dar las luchas en los diferentes frentes y me parece que es lo que tenemos que hacer todos juntos, todos tirar para el mismo lado, el conjunto de los argentinos y argentinas. Quisiera que den un saludito cortito a cada uno de ustedes, desde ya, desde mi parte y desde toda la agrupación, agradecerles el poder estar y de esta manera tratar de federalizar. Se extendió en el tiempo por la cantidad de cosas que abordamos y demás, pero me gustaría que cada uno de ustedes, aunque sea, pueda dejar un saludito para los que están del otro lado. El que quiera saludar, el que quiera despedirse. Bueno, me despido yo. Primero agradecerle infinitamente a Populismo K, porque no siempre tenemos posibilidades, los formoseños, de tener la posibilidad de participar en algunos espacios o hacernos escuchar. Es muy difícil para un periodista de Formosa llegar al resto del país, porque solamente aquel que está en una plataforma de canal porteño con alcance nacional puede llegar a ser conocido o hacer llegar su voz. Y en este caso yo intento hacer llegar la voz de muchos que vivimos en el interior profundo de la Argentina. Así que infinitamente agradecido a Populismo K y a este hermoso panel de compañeros de la región NEA, un NEA que se debe reparar históricamente. Muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, ¿algún otro compañero que quiera saludar, que quiera despedirse? Ahí la veo a Margarita. Un saludo simplemente. Dale, Juan. Sí, dale. Bueno, simplemente, y aprovechando este planteo del NEA y la responsabilidad de que nosotros tenemos una historia de procesos constituyentes populares y de comunidad. El primer antecedente justamente en la época colonial con los pueblos, los 30 pueblos guaraníes
de las misiones. Ese mismo proceso es el que después se plasma en el Congreso de los Pueblos Libres de Artigas, el 29 de junio de 1815, que donde justamente la única provincia que cumplió con todas las resoluciones del Congreso fue Misiones, gobernado por Andresito Guacurarí Artigas. Ese proceso es que nosotros planteamos de que vuelve a revivir con la Constitución del 49 en términos de las herramientas posibles para hacer realidad la construcción de la comunidad organizada, que es el ejercicio de la soberanía popular, tal como lo explicaba ahí con Alejandro, en ese proceso que es un proceso permanente de construcción cotidiana y continua de la vida comunitaria, en el caso de Formosa. Nosotros en el proceso latinoamericano, a partir de la derrota del ALCA, también se abrió ese proceso constituyente en América Latina. El caso más claro y definido fue el de Bolivia. Pero ahí justamente es lo que tenemos hoy el desafío, de que si no consolidamos el poder popular, por más reforma que tengamos, por más elementos y leyes, el poder de la fuerza, el poder que está planteado en términos imperiales, nos arrasa. Este es el gran desafío y la gran oportunidad, así que celebro esta convocatoria y por supuesto el compromiso de la continuidad en Trama Sur, en seguir construyendo este populismo acá y la construcción de la unidad en términos regionales, porque ahí tenemos el gran desafío de la recuperación de las economías regionales con soberanía. Muchas gracias, Juan. Un abrazo enorme. Bueno, compañeros, está re bueno esto. Para mí ha sido muy rico escucharlos a todos los compañeros que han hablado, ¿no es cierto? Siempre pienso que estoy de acuerdo en una reforma constitucional. Creo que a nuestra Constitución le falta, digamos, un artículo, digamos, que castigue verdaderamente a los gobernantes responsables de implementar políticas devastadoras para el país. Y, digamos, por eso mismo que suman a nuestro pueblo en la pobreza. Así que en eso estamos de acuerdo, creo así. Creo que necesitamos una reforma constitucional. Bueno, muchas gracias. Gracias, Margarita. Okay. Un placer tenerte. Gracias. Pachi, igual para ustedes. Ricardo. Bueno, un abrazo enorme a todos para empezar. Me pareció un conversatorio muy interesante donde se plantearon cuestiones que todos nosotros nos venimos planteando. Bueno, el NEA, como decía Alejandro, tenemos y decía Carlos también, tenemos una realidad común que vivimos casi todos, menos Formosa. Doy fe de lo que dice Alejandro, tengo muchos compañeros en el área social en Formosa con quienes nos conectamos permanentemente, y todo lo que dijo Alejandro es tan real que uno lo vio personalmente, así que podemos dar fe. A mí lo que me preocupa particularmente, estando absolutamente de acuerdo, es más, creo que yo comencé la charla desde ese lugar, de que teníamos desafíos muy importantes por delante como sociedad, como país y a nivel latinoamericano. Cuando Alejandro dice esto, que es cierto y que todos estamos militando en distintos lugares de una nueva constitución, no hablamos ni siquiera de una reforma, sino que hablamos de una nueva, porque realmente necesitamos una nueva constitución, y yo me pregunto, ¿qué pasa que no podemos ni siquiera poner un punto de impuesto a un mínimo sector de la riqueza en la Argentina, ¿no? En medio de esa planificación, ¿cómo hacemos para imponer la discusión y un debate serio respecto de una nueva constitución o de un nuevo sistema económico derivado de una nueva legislación que, a propósito, yo comentaba que para mí es absolutamente necesario, ¿no? Cambiar las órdenes del sistema en el cual vivimos. Pero bueno, ese es el desafío, que yo empezaba esta conversación, que más allá de toda la problemática que vemos y de todos los inconvenientes que tenemos, el desafío está
y lo tenemos que tomar y tenemos la obligación, el compromiso como dirigentes, como comunicadores, como ciudadanos, de llevarlo adelante. Y en medio de ese proceso es que para mí la formación es esencial, ¿no? Estamos totalmente colonizados y tenemos que, de la forma que podamos, con las herramientas que tengamos, poner absolutamente en discusión qué modelos de país queremos, qué modelos de, país, de política tenemos que poner para poder crecer, y que no vamos a hacerlo en la medida que no lo pongamos realmente en discusión, ¿no? La historia argentina nos llena de estos ejemplos en una espiral de política popular que cada 4, cada 8, cada 12 años se nos cae por la derecha o por dictaduras o por lawfare. Y bueno, es la nueva constitución social que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que aprender a reformarla. Gracias, Ricardo. Un abrazo enorme. Carlos, no sé si estás, Carlos, para despedirte y ya cerrás vos. Sí, bueno, fundamentalmente creo que hay para remarcar 3 cositas ahí importantísimas que se dijeron en esta tarde-noche, y que nos invita no solamente y nos obliga a encontrarnos más de seguido. Por ejemplo, el tema de la recuperación de la soberanía, que decía en todas sus dimensiones. La otra cosa tiene que ver con no menospreciar nunca la capacidad de fuego que tiene la derecha en la Argentina y en todo el continente. Y la otra cosa más importante es que no nos olvidemos de darle una batalla en todos los terrenos, pero fundamentalmente en lo que hace a la recuperación del sentido común. Un sentido común que esté en beneficio de las mayorías y no en beneficio de los privilegiados, digamos, de cualquier sociedad. Eso nada más. Gracias a Populismo acá y nos vemos, compañeros. Gracias, gracias a todos. Bueno, que tengan una muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Los invitamos, como les dije hoy, al próximo viernes, este viernes 25, a estar con Eduardo Barcellat. Y el tercer conversatorio será el 14 de octubre, así que también los esperamos para que todos ustedes se puedan sumar. Abrazo grande para todos y todas y ojalá luchemos y obtengamos una patria más justa, más digna y más soberana. Abrazo enorme para todos y todas. Gracias.